pendientes de esta última hora, atentos también a la señal que nos llega de Egipto. Enseguida vamos a escuchar al propio Trump. Si os parece, os pregunto por esto, Carlos. Quiero saber cuál es tu opinión sobre estos misiles Tomahawk que parece que tarde o temprano se van a enviar a Ucrania. Bueno, siendo que estos artefactos, ¿no? Los misiles Tomahawk 2, ¿no? Que tienen carga convencional, que pueden cargar material convencional, como también material nuclear. O sea, estamos hablando de algo que podría hacer escalar el conflicto ya directamente entre lo que es Rusia. Bueno, siempre lo ha sido, la OTAN contra Rusia, ¿no? A través de Ucrania. No como se han planteado en los medios de comunicación desde que empezó el conflicto, ahora ya configurado en guerra, como algo solamente entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el punto focal actualmente en este momento es el ascenso, ¿no? De hecho, si uno se da cuenta y analiza en retrospectiva, nada ha hecho que esto mengue, ¿no? Todo ha ido avanzando. Se pensó que con la administración Trump esto iba un poco a menguar. De hecho, lo fue en cierta forma, en el sentido de que Estados Unidos, bajo la administración Trump, se está un tanto desentendiendo, ¿no? En el sentido de cómo lo hacía la administración Biden, ¿no? Con ese compromiso fehaciente, eso de esa discursividad tan agresiva y ese apoyo irrestricto prácticamente. Sin embargo, Donald Trump, con su forma tan, el modo abrupto de ser, que Donald Trump, como yo me he denominado en más de una ocasión, pretende, claro, desentenderse, pero de una manera un tanto curiosa, ¿no? O sea, ya, bueno, ustedes, lo dijo no hace mucho, pueden seguir con el conflicto, claro, puede Ucrania incluso recuperar sus territorios, perfecto, sí, pero nosotros enviamos las armas solamente, ya no nos entrometemos más. Y ahora estamos en una situación donde, en función a esos mensajes que ya había dado el presidente Trump, se está ahora prácticamente a puertas de enviar armamento ya de alcance mayor, ¿no? A la profundidad estratégica rusa. Y eso cambiaría completamente el panorama, porque ya no es solo serían ataques furtivos con drones como se ha visto hasta la fecha o con otro tipo de artefactos, sino que estos ya tienen otro tipo de categoría, pueden portar material, como dije, convencional y no convencional, o sea, vale decir nuclear, y definitivamente esto escalaría ya en un conflicto entre Rusia y Estados Unidos, porque esos artefactos, esos sistemas Tomahawk no se pueden utilizar sin la intervención de personal militar estadounidense, ¿no? Todo lo que esos sistemas requieren es esa expertise. Entonces eso no lo tienen los ucranianos y eso va a pasar por la firma de Donald Trump. De momento, este señor Kellogg, el mismo señor Hegseth, ¿no? Ya prácticamente ellos ya han autorizado, ¿no? El envío de estos artefactos, pero está en última instancia en la firma del soberano, en la firma de Donald Trump, para que esto sea realmente efectivo, esa transferencia. Ahora yo me pregunto, Trump, claro, dice una cosa, dice otra cosa, en un día, en 2 días, cambia de parecer, una personalidad ciclotímica, como dijo alguna vez un amigo que acá entrevistaron. Yo no sé hasta qué punto puede comerse el pleito con Rusia, ¿no? Porque eso ya sería otra fase del conflicto, ¿no? Se pasaría de una fase táctica a una fase ya estratégica, y de hecho ya creo que en ciertos modos ya se está acabando esa fase táctica. Ya no es solamente un conflicto circunscrito dentro de lo que es Ucrania, no, ahora cada vez más si esto se concreta, bueno, va a ser muy complicado que haya un retroceso, ¿no? Entonces yo creo que Donald Trump en toda su perorata, en toda su forma tan abrupta de ser, algo de pensamiento crítico y estratégico debe tener, ¿no? No creo que se atreva a estar firmando la transferencia irrestricta de estos artefactos, ¿no? Y es que, bueno, el expresidente ruso Medvedev, que también es otro recalcitrante dentro de la Federación Rusa, lo ha dicho con claridad meridiana, ¿no? Y no es cualquier cosa, es un miembro vicepresidente del Consejo de Seguridad dentro de la Federación Rusa, o sea, y expresidente, o sea, tiene una información de inteligencia de primera mano y está más o menos diciendo lo que puede pasar, ¿no? Él dice sin tapujos, se ha dicho más de una ocasión, que dice lo que Putin piensa, y creo que ese es el sentir del Kremlin también, de que en una posible transferencia de artefactos, de equipo, de sistemas Tomahawk de largo alcance a la profundidad estratégica rusa, bueno, eso podría acarrear problemas no solamente a al bloque inmediato de lo que es Europa, sino también, por supuesto, Estados Unidos. Porque si de darse algo así, hagamos la hipótesis, un ejercicio, ¿no? Siempre es bueno, ¿no?
proyectar escenarios, de algo que acontezca de esa manera, de que efectivamente se firme la transferencia, que Kiev empiece a disparar a la profundidad rusa, yo creo que Rusia va a responder de una manera categórica, y no solamente contra Kiev. Bueno, pues veremos cuál sea la respuesta de Rusia en el caso de que finalmente se apruebe esta medida. Como decimos, ahora la última hora pasa por estas informaciones que hablan de que Trump va a recibir este viernes a Zelensky en Washington, en la Casa Blanca. Cristian, te quiero preguntar por esto. No es la primera vez que empieza a sonar algo y las armas directamente ya se han enviado o la decisión ya está tomada. ¿Crees que esto es inminente? ¿Crees que Trump va a cumplir su amenaza con los Tomahawk? Me parece que está silenciado, Cristian. A ver. Perdón, ahí está. No, decía Sergio que sinceramente no lo creo. Yo creo que hay mucho juego de distracción, de ganar tiempo y de ir viendo cómo maneja estos factores, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que incluso juegan en contra del proyecto de Donald Trump. Evidentemente sería enviar los Tomahawk, sería, por eso, a ver, a mí me parece que en el Kremlin están muy bien asignados los roles en cuanto a la comunicación. Tenemos una María Zaharova, que es una excelente diplomática, pero hay veces en que puede elevar el tono más de lo que hace Sergei Lavrov, que es el canciller, como todos sabemos, y es un diplomático del más puro estilo ruso, muy medido, muy contundente, pero muy medido. Y en el caso de Medvedev, muy posiblemente tiene el rol de mostrar los dientes, que por supuesto el presidente Putin, fiel a su estilo, no lo hace, pero sí poner ahí una luz roja de alarma, que cuando tal vez se sobregira en esta actuación, aparece Dmitry Peskov y dice que, bueno, que en definitiva la decisión siempre está en manos del presidente Putin. Entonces yo creo que ahí hay un juego de roles. Yo creo también que puntualmente, mientras la administración Biden cruzó todas las líneas rojas que iba marcando el Kremlin, cosa que también le reprocha parte de la sociedad al presidente Putin, a pesar de su inmensa popularidad, en lo concreto, en los hechos concretos, el presidente Trump no ha hecho nada que pudiese horadar este entendimiento que ha resurgido entre Rusia y Estados Unidos. De hecho, esto lo mencionó el presidente Putin hace apenas unos días, cuando dijo que, por supuesto, él estaba de acuerdo, que hubiese sido de estricta justicia darle el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump, y que los diálogos de Anchorage, si bien algunas cosas no habían rendido frutos, esos puentes seguían tendidos. Entonces yo creo que en ese sentido, y fíjense cómo se contrasta esto con la actitud totalmente especulativa, casi miserable, diría yo, de Zelensky cuando dijo que Ucrania iba a apoyar la candidatura de Trump para el Nobel de la Paz si le daba los Tomahawk, lo cual sería un contrasentido inmenso. Entonces, en este sentido, yo creo que mientras Donald Trump demuestra un esfuerzo sincero, en eso coincido con Adrián, lo que decía en el bloque anterior, yo creo que en Medio Oriente, por supuesto que Trump estuvo y está por la labor de solucionar el tema de una forma pacífica, que se liberen los rehenes y todo lo que está sucediendo gracias al esfuerzo de Trump, no precisamente de Netanyahu. Y en ese sentido, yo creo que Trump también hace ese equilibrio, incluso dentro de su gobierno. Hay trascendidos que cuentan que Mike Waltz, que fue consejero de seguridad y desplazado a embajador en la ONU por ese escándalo lo de los mensajes, y Marco Rubio, habrían, entre comillas, habrían hecho lobby para la candidatura y el triunfo de Corina Machado del Nobel de la Paz. Entonces, yo creo que Donald Trump se mueve en un terreno muy resbaladizo, con lealtades que no son tan claras dentro de su propia gente, y en ese sentido yo creo que también hay un juego de distracción con todo esto que finalmente no se termina materializando. Para cerrar, Sergio, yo creo que para lo que necesita Donald Trump, lo vimos en el fin de semana en este paso de comedia con China respecto a los aranceles, las tierras raras y todo,
como que lo marcaba muy bien hoy temprano José Antonio Bisnar, quedó totalmente al descubierto cómo Estados Unidos sin las tierras raras de China no puede ir a ningún lado. Europa no tiene nada para ofrecerle al proyecto MAGA, al esfuerzo de reindustrialización que quiere hacer Estados Unidos, y sí tiene que mantener esa dependencia mutua en cierta medida con China, más de parte de Estados Unidos que de China, creo yo. Pero hay hay dos elementos centrales. Uno es aquello que había mencionado sobre Groenlandia en su momento por el tema de las tierras raras, y también poder lograr una asociación estratégica con Rusia por este mismo tema para desarrollar estos elementos, estos minerales que le permitan a Estados Unidos un desarrollo que lo desembarace de esa dependencia de estos materiales de China. Entonces yo creo que espero también que, como parecería ser que le dobló el brazo finalmente a Netanyahu, el viernes en la Casa Blanca volvamos a ver ese mapa donde le planteaba claramente a Zelensky cuál es la situación y lo que tiene que hacer, y de este modo también doblegar a los globalistas europeos que quieren proseguir con esta guerra de la OTAN contra Rusia. Bueno, pues precisamente hablando de Donald Trump, estaban viendo en pantalla pequeña, se lo vamos a mostrar enseguida, bueno, pues en pantalla total, la imagen del presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que acaba de aterrizar a Egipto. Le están viendo, bueno, pues precisamente con este recibimiento, con bueno, la mirada puesta en esta cumbre que se va a celebrar en los próximos minutos. Se espera que tanto él como el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi sean, bueno, los responsables de llevar a cabo esta ceremonia, con más de 20 líderes internacionales, también hay líderes europeos. Está, por ejemplo, Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, o incluso está Keir Starmer en este momento clave para Oriente Medio. Ven por ahí también a Marco Rubio, si no me equivoco está también Steve Witkoff. Es la imagen que nos llega en directo desde Egipto, donde en los próximos minutos va a comenzar esta ceremonia, esta cumbre de paz en Oriente Medio, con la firma oficial, pero también con declaraciones por parte de Donald Trump. Un ausente, Benjamin Netanyahu, que finalmente no va a asistir a esta cumbre de paz por Oriente Medio. Tampoco está, por cierto, la representación de Irán. Muy atentos a Egipto, vamos a contarles enseguida, minuto a minuto, de lo que allí sucede. Antes, Adrián, quiero saber tu opinión sobre estos misiles Tomahawk, que, bueno, sin duda son el tema principal en lo que refiere ahora a las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Hablan incluso de una ruptura irreparable. Sí, bueno, voy a tomar como punto de partida un comentario que ha hecho Cristian, porque últimamente es cierto que se están escuchando muchas voces en el ámbito internacional e incluso en la propia Rusia haciendo referencia a que las relaciones con Estados Unidos ya están totalmente rotas, ¿no? Sin embargo, este comentario de Vladimir Putin a favor de la concesión del Nobel a Trump puede parecer una tontería, pero es muy significativo. No hubiera hecho algo similar con ninguno de los grandes líderes europeos de este momento. Significa que por lo menos hay una expectativa de algo con respecto a Estados Unidos, o en esa relación con Donald Trump, si se quiere, ¿no? Y esto es importante para mantener viva lo que para nosotros es la hipótesis más lógica, que es que muy posiblemente la posición del gobierno de Estados Unidos es la de un intento constante de contener al establishment occidental, que es europeo, pero es también norteamericano, de contener a ese establishment que busca el enfrentamiento directo con Rusia a toda costa, ¿no? Muy probablemente durante todos estos meses, Donald Trump, que parte de esa posición realista de la geopolítica, que facilita el que Estados Unidos se enmarque en el contexto de avance hacia ese mundo multipolar desde una perspectiva no ya idealista, sino realista, ¿no? Desde esa posición, pues lo que ha intentado básicamente es evitar precisamente ese enfrentamiento directo, y para evitar ese enfrentamiento directo ha jugado a veces con las conversaciones, con la negociación, con las buenas relaciones con Rusia, y a veces con todo lo contrario, ¿no? Ahora estamos en una posición de aparente extrema dureza, pero hay que recordar que estábamos en una posición también de aparente extrema dureza en verano, en agosto, por ejemplo, cuando Estados Unidos
empezó a amenazar a Rusia con que si no se sentaban inmediatamente a negociar con Ucrania, que iban a cortarle sus relaciones comerciales imponiendo aranceles del 100% a todos los compradores de productos rusos, ¿no? Con expresiones tremendamente agresivas, ¿no? Y sin embargo, 2 semanas después se produce el encuentro de Anchorage, ¿no? Yo creo que es este juego al que probablemente nos tiene acostumbrados el gobierno de Estados Unidos, y en el que probablemente sigue con el objetivo fundamental de ganar tiempo. ¿Ganar tiempo hasta cuándo? Hasta que Rusia gane la guerra. Mientras la guerra está en vigor, pues esas tensiones del establishment van a continuar, y lo que muy probablemente tanto el gobierno de Estados Unidos como Rusia están intentando es conseguir ganando tiempo para evitar que ese enfrentamiento directo entre Rusia y Estados Unidos se produzca, ¿no? Claro, en este contexto, lo lógico es pensar que esta entrega de los Tomahawks sería algo realmente muy peligroso, pero peligroso, pues bueno, desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de lo que significaría el ataque directo sobre ciudades rusas, sobre grandes ciudades rusas, como de ese riesgo de que un Tomahawk, sin advertirlo, lleve una carga nuclear, ¿no? Pero hay que descartar de todo que esto se produzca. Pues igual no. Igual no, porque dentro de esa estrategia de ganar tiempo, igual en el último momento, pues puede ser una estrategia a la que, de mutuo acuerdo quizás, pues las 2 partes puedan incluso recurrir. Si esa extrema tensión de la entrega de Tomahawks y incluso de algún posible ataque a alguna ciudad rusa permite en las últimas semanas, digamos, de la guerra, pues ganar tiempo y evitar esa guerra mundial, pues no habría que descartar que Estados Unidos o que los 2 gobiernos recurriesen a una estratagema de este tipo como una forma de seguir despistando al establishment y ganando ese tiempo ya precioso, pensando que estamos probablemente en los últimos meses de la guerra. En los últimos meses, bueno, es difícil de prever esto porque no afecta tanto al calendario ruso, que Rusia tiene preparado el ejército para una guerra de años, cuanto al momento en el que se produce el colapso del ejército o del gobierno ucranianos. Pero bueno, no es disparatado en este momento pensar que esto puede suceder en los primeros meses o en la primavera del 2026, con lo cual cualquier elemento de aparente endurecimiento que simplemente permita contener al establishment dentro de esa tensión hacia la guerra, pues puede tener un sentido desde la perspectiva, ya digo, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de Rusia.